Arturo Angulo, ingeniero agrónomo, especialista en políticas públicas y consultor de la oficina de FAO en Madrid, en España. Un punto muy importante o destacado que se tiene que tener en cuenta a la hora de considerar y de proyectar qué tipo de agricultura vamos a tener o debemos tener o hacia la que tenemos que avanzar en el siglo XXI es una reflexión sobre las necesidades de oferta y sobre las necesidades de demanda que generamos y que tenemos como planeta. En esto yo creo que algo básico y que es importante que tengamos claro es que hoy por hoy se producen alimentos suficientes para alimentar a toda la población mundial. No tenemos a día de hoy un problema de falta de producción agrícola. Estamos produciendo alimentos para alrededor de 9.000 millones de personas en el mundo y en el mundo pues hasta ahora vivimos 7.200 millones. Con lo cual producimos de sobra, pero aún así no somos capaces de cubrir las necesidades alimentarias de todos. Y hay 800 millones de personas en el mundo que padecen subnutrición. ¿Cuánto necesitarían estas personas para alimentarse? Pues menos del 2% de la producción de cereales, de lo que se produce. Y en cambio se da la paradoja de que estamos tirando o perdiendo alrededor de un 30% de la producción. Entonces, no tenemos que producir más alimentos de los que producimos a día de hoy. Pero eso no quiere decir que sea sostenible el equilibrio en el que nos encontramos. Para el 2050 va a ser necesario, vamos a vivir seguramente unos 9.000 millones de personas y se habla de que la tendencia también respecto a las dietas, pues si se tiende a unas dietas como las que tenemos en los países occidentales, excedentarias, hipercalóricas, hiperproteicas, pues posiblemente igual sería necesario incrementar la producción alrededor de un 50%. Pero creemos que es importante analizar ese escenario y también incidir en esa demanda. Esto que comentábamos es una tendencia, pero tenemos que trabajar sobre ella y se puede trabajar. Podemos tender a una dieta más adecuada, porque realmente la dieta que estamos teniendo en los países desarrollados no es la adecuada. Estamos utilizando unas 3.700 kilocalorías por día y persona, y eso genera grandes problemas sanitarios, de obesidad y de bienestar, y no es lo óptimo. Entonces generamos una gran huella de carbono, un gasto de agua enorme, con lo cual el futuro o la tendencia hacia la que tenemos que llevar es unas dietas más equilibradas, en torno a los 2.700 kilocalorías, y que tendrían una contribución a la huella de carbono una tercera parte que unas dietas abusivas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el que seamos capaces de trabajar y de influir sobre qué tipo de producción vamos a tener. El sistema alimentario, tal y como está concebido, compromete seriamente la sostenibilidad. Realmente no es sostenible. Estamos produciendo con un gasto de insumos muy elevado y utilizando combustibles fósiles de una manera desmesurada. Estamos hipotecando el futuro. O sea, para la producción, históricamente, pues para producir la agricultura en sí lo que hacía es generar energía. O sea, trabajábamos y utilizando la energía del sol producimos los alimentos que nos alimentan y nos dan energía para trabajar. Entonces realmente el proceso agrícola era energéticamente positivo. O sea, invertías menos energía de la que sacabas del sistema, y esa era la lógica del sistema agrícola. Con la posibilidad de los combustibles fósiles, invertimos esa realidad. Tomamos energía que está almacenada y producida por la Tierra durante millones de años y realmente
ese almacén, ese gran depósito de almacén, lo tomamos, utilizamos esa energía para producir menos energía, pero alimentaria. Entonces, eso a largo plazo es insostenible, porque está siendo un proceso energéticamente negativo y además está teniendo unas consecuencias ambientales muy grandes, ¿no? Como estamos viendo con el cambio climático. O sea, para 2050 o para finales del siglo XXI no podemos realizar más emisiones de CO2. O sea, no podremos liberar biocombustibles. Entonces, eso va a influir de una manera determinada en los sistemas productivos y tenemos que ya irlos repensando y irlos haciendo realmente sostenibles desde un punto de vista energético. Nos encontramos en un problema de acceso a los alimentos por parte de una gran parte de la población, hace que esté subalimentada, ¿no? ¿Cómo puede tener una persona acceso a los alimentos? Pues puede tenerla fundamentalmente de dos maneras. Una es comprándolas, o sea, vía compra monetaria, y entonces aquí el tener capacidad de comer o no comer depende de los ingresos que tengas, depende de la renta. Una gran desigualdad de renta en una sociedad en la que no hay una garantía sobre un ingreso mínimo hace que población con los supermercados llenos y con producción suficiente haga que esas personas no tengan acceso a esa producción porque no tienen acceso económico a la misma. Eso se da. ¿Qué otra forma de acceso puede tener las personas? Pues producirlas por ellas mismas, la autosostenibilidad. Eso pues se da sobre todo en las zonas rurales, o se puede dar en las zonas rurales. ¿Cuándo se puede pasar de estar alimentado adecuadamente a no estarlo en las zonas rurales? Pues cuando hay una pérdida de recursos productivos. Puede ser que la tierra pierde capacidad productiva por la erosión o porque los pequeños agricultores pierden sus tierras porque han tenido un crédito y luego se lo quitan, o porque hay grandes compras o acaparamientos de tierra, o por distintas circunstancias, ¿no? O porque no tienen acceso a los servicios productivos, o porque no tienen las capacidades de producción suficientes, no son formados de la manera adecuada. Entonces, esas dos líneas son muy importantes y ahí están las soluciones, ¿no? O sea, si vemos así la problemática, podemos ahí analizar cuáles podrían ser las soluciones. Pues son básicamente tres. Por un lado, para resolver la cuestión de acceso, tiene que haber sistemas de protección social lo suficientemente adecuados para garantizar unos ingresos mínimos. Tanto vía empleos que tengan unos salarios dignos y que tengan la capacidad de compra. Hay todavía en muchos países del mundo que los salarios mínimos no garantizan la canasta básica alimentaria. Entonces no son salarios dignos, ni siquiera permiten el acceso a la alimentación. Por otro lado, puede haber sistemas de apoyo de seguridad social para cuando no está trabajando porque es joven o se ha quedado desempleado o ya es mayor y no puede trabajar. Tiene que haber sistemas de protección social que le den esos ingresos suficientes, ¿no? Y eso hay países en los que se da y en los que se produce y hay bonos, en otros no. Y eso es una diferencia a veces de que en un país haya mayor seguridad alimentaria o haya menor seguridad alimentaria. Digamos, tema acceso a recursos económicos. Y por el otro lado está la capacidad productiva, el impulso de todas estas personas que viven en el campo, de los campesinos y campesinas, de la agricultura familiar, que puede impulsarse y puede apoyarse. Hemos pasado por unas décadas en las que no se ha incentivado el apoyo de una manera importante de la agricultura familiar. Se ha considerado que era una agricultura posiblemente antigua, que ese no era el futuro y que el futuro eran otros sistemas productivos, más empresariales, basados en la concentración, y han dejado fuera a un gran sector. Se consideraba que ese sector se iba a ir a las ciudades o que iba a encontrar empleo adecuado dentro de estos sistemas. Y en los 80, en los 90, en la primera década del año 2000, se ha visto que no ha sido suficiente, que todavía hay personas en el medio rural
que cada vez tienen unas condiciones y unas parcelas a veces más pequeñas, que no han recibido formación, que han quedado sin apoyo público, sin servicios de formación, y el problema se mantiene, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una reflexión por muchos sectores, se ha reflexionado de que desde los poderes públicos tiene que haber un mayor apoyo, y creemos que sí que se está haciendo una senda de enfatizar el apoyo a la agricultura familiar. El año 2014 fue el año mundial de la agricultura familiar, y yo creo que ha servido para valorizarse, para ponerse en el mapa y para que muchas políticas públicas de países del sur, sobre todo en Latinoamérica, hagan énfasis y estén creando organismos institucionales para apoyar a la agricultura campesina. Y todavía queda mucho trabajo por delante por ahí. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer muchas cosas a nivel legislativo, a nivel normativo, a nivel formativo, con escuelas de campo, con compras públicas, con variaciones fiscales que incentiven la producción familiar. Y bueno, en países occidentales o en Europa ha habido políticas de apoyo hasta cierto punto a la agricultura familiar que han sido insuficientes, pero bueno, que sin ellas la situación social de los agricultores familiares sería mucho peor de la que es. Y hoy mismo en Europa encontramos un cierto equilibrio o dignidad entre un agricultor y tiene una renta relativamente equivalente a un trabajador urbano. Eso no se está dando en muchos países del mundo, y esa es una de las fuentes de insostenibilidad, de subalimentación y de otras cuestiones.